Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Aquí estamos de nuevo al filo de la semana, como dice el título de este programa. La semana que acaba de pasar empezó con un acontecimiento realmente bonito, que fue la fiesta de Rutilio, Nelson y Manuel. Estos tres mártires, beatos hoy, del pueblo salvadoreño. Se multiplicaron las celebraciones, las publicaciones también abundaron, especialmente en el campo de la iglesia. El Paisnal estuvo en fiestas permanentes. El párroco del Paisnal, Juan Carlos Palacios, realmente organizó las cosas de un modo muy, muy bueno y muy positivo. Había un gentío tremendo en las Tres Cruces, una misa con una gran afluencia de personas. Y lo que la gente experimenta es que Rutilio y sus dos compañeros son santos integrados en la historia del Salvador, personas que pasaron por El Salvador haciendo el bien, tratando de ayudar a la gente, y que fueron sacrificados por el odio que existía contra quienes querían hacer un bien personal y estructural a las personas. Vinculado al caso de la beatificación de Rutilio, Nelson y Manuel, quiero recordar yo algo que pasó 2 meses después ahí mismo en Aguilares. Cuando matan a Rutilio quedan 2 padres jesuitas, igual que Rutilio, en Aguilares. Y aproximadamente 2 meses después, a las 2 de la mañana, llega la guardia, empieza a empujar el portón de la casa cural. El sacristán, que estaba durmiendo allí para proteger a los padres por cualquier cosa que pudiera pasar en la noche, se despierta, llama a los padres y les dice que se refugien en la torre de la iglesia. Suben 3 padres, estaban viviendo allí, suben a la torre de la iglesia junto con el sacristán. El sacristán se pone a tocar las campanas, la guardia dispara contra la torre de la iglesia, el sacristán toca las campanas para que el pueblo se despierte y que no vayan a matar al padre, ¿verdad? O a los padres que estaban allí, y todavía estaba el trauma del asesinato de Rutilio y de las otras 2 personas. Y entonces ametrallan la torre y el sacristán cae muerto en medio de los padres, ¿verdad? Los padres estaban arriba, se habían sentado en el suelo, el sacristán estaba parado tocando las campanas. Es decir, la capacidad de sacrificio del pueblo salvadoreño, el aprecio a la fe, a la religión católica, esa capacidad de dar la vida en circunstancias muy sencillas, yo creo que es lo que se celebraba en esta fiesta de Rutilio. Realmente una fiesta que ojalá la mantengamos viva en nuestros corazones, ¿verdad? Y que la reflexionemos, es decir, servir a los demás, estar en cada momento de nuestra vida, en cualquier oficio, profesión que tengamos, dispuestos a hacer el bien y a ser solidarios, es fundamental para un desarrollo fraterno en El Salvador, ¿verdad? Es decir, un santo Rutilio y sus compañeros, santos para nuestros días, ¿verdad? Otro de los acontecimientos que tuvo peso a lo largo de la semana ha sido el accidente de una rastra, precisamente casi enfrente de la UCA, ¿verdad? Es decir, una rastra que pierde los frenos, que iba sobrecargada, dicen que llevaba casi 8 toneladas de más de carga por encima de su capacidad. Y estos accidentes tan tristes, 29 carros dañados, 2 personas muertas, otras personas heridas, algunas con cierta gravedad. Ciertamente esto nos remite una vez más al tema del tráfico, ¿verdad? Es decir, no bastan las multas más fuertes, hay que desarrollar una cultura de respeto y una cultura de cuidado, ¿verdad? Es decir, una cultura también de mejora del transporte público. El tráfico va a seguir siendo conflictivo, especialmente en la capital, va a seguir siendo conflictivo mientras no haya un transporte público decente, eficaz, confiable. Ha mejorado la confianza en el transporte público porque ahora no hay asaltos o hay muchos menos asaltos, digamos, dentro de los buses, pero con todo y ello
el transporte público es deficiente, ¿verdad? Es decir, la gente tarda demasiado, los buses a veces carecen de lineamientos de tráfico. Yo que uso la Panamericana para venir a la UCA de vez en cuando, veo como justo antes del desvío que hay para Multiplaza en esa curva, los buses para ir más a prisa toman el carril de la izquierda y justo al llegar la curva cruzan, ahí hay 4 carriles, cruzan hasta el carril de la derecha. Eso no puede ser y entorpecen todo el tráfico por buscar una ventaja de segundos fundamentalmente, porque tampoco logran una ventaja temporal muy grande ni nada, ¿verdad? Es decir, tener una cultura mayor, tener una exigencia, es decir, no basta poner leyes, hace falta exigir que se cumplan y estar presentes en el tráfico. Yo no sé la policía de tráfico si se mueve, a veces hace retenes, pero está poco presente en la ciudad, ¿verdad? Es decir, no se les ve fundamentalmente en la ciudad. Es importante que estén presentes y que ayuden a crear cultura fundamentalmente, ¿verdad? Es decir, también yo creo que hay algunos aspectos que deberían tomarse en cuenta. En esta semana, por ejemplo, se han hecho cosas buenas, de parte del Viceministerio de Transporte. Lástima que no se hubieran hecho antes, poner horarios para las rastras, que las rastras puedan circular en horarios de fuerte tráfico, no es nada conveniente para el tráfico ciudadano, ¿verdad? Es decir, revisar la carga, pues también es importante. No sé por qué se había dejado de revisar la carga y por qué la gente se atrevía con tanta facilidad a sobrecargar estas rastras. Pero además en esto del tráfico hay un tema que yo creo que es interesante reflexionarlo. En El Salvador se exhibieron hace poco y supuestamente, pensando en venderlos, 2 modelos de un carro que se llama Porsche, ¿verdad? Uno es un Porsche Sport Classic, así se llama, con numeración 394, de 1.250 unidades fabricadas nada más. Estoy repitiendo lo que decía la propaganda de ese carro, pero que resulta que cuesta $300,000, ¿verdad? Yo no sé si el otro Porsche era un poquito más barato, ¿verdad? Solo valía $200,000 solo, ¿verdad? Pero evidentemente, es decir, en un país con un tráfico como el nuestro, alguien que quiera tener un carro solo para lucirse y presumir de millonario, porque no hay otra razón para tener un Porsche de esos, ¿verdad? Lo aceleras mucho, son carros que van a 200 kilómetros por hora, lo aceleras un poco y te sales del país, ¿verdad? Entonces, alguien que quiera exhibirse de esa manera tiene que pagar impuestos. No puede ser que pague el IVA nada más por ese carro. Es decir, el impuesto sobre el lujo es importante, tanto para fortalecer medidas de tráfico, de transporte público, etcétera, como para otras medidas de sanidad de la relación dentro del país entre los que somos seres humanos, mejorar la salud, mejorar la educación, etcétera. El impuesto al lujo es indispensable en los vehículos, en las casas, porque hay casas de mucho lujo, a partir de, una casa con más de 80 o pongámosle hasta 90 metros cuadrados de construcción, debería pagar un impuesto especial, ¿verdad? Es decir, es un lujo tener 100 metros cuadrados de casa construida, digamos. En el campo a veces se tienen más terreno porque hay un terreno alrededor, etcétera, que lo usan para cultivo, etcétera. Eso no cuenta, ¿verdad? La construcción de vivienda, evidentemente, cuando sobrepasa una cantidad de metros cuadrados, es un lujo. Debería pagar impuestos, ¿verdad? Es decir, el impuesto al lujo, lo de los carros, es evidente, ¿verdad? Que ese tirar dinero para presumir debe pagar por lo menos impuestos, ¿verdad? Una cosa es que uno respete los gustos ajenos, pero que paguen el gusto, ¿verdad? Que paguen el gusto en beneficio de los demás, además, ¿verdad? Bien, en temas de derechos humanos yo quisiera incluir el tema del alza de los alimentos. Sigue habiendo alza en los alimentos. Dicen que el huevo y el pan son los que más subieron esta semana. Es decir, hay que tomar medidas, es decir, y que tomar medidas
para aliviar la pobreza de la gente. Es decir, el aumento, todos sabemos que la pobreza en el país se mide fundamentalmente a partir de la canasta básica, ¿verdad? Es decir, en la medida que la canasta básica aumente de precio, puede aumentar la pobreza en el país. Todo lo que puede haber de manipulación de precios debe ser perseguido, investigado, castigado también. Es decir, no se puede jugar con la alimentación de los seres humanos, ¿verdad? Ese es un problema que está ahí y que tenemos que tener en cuenta. Y otro tema sería el hacinamiento carcelario. Se habla de 406 muertos, 18.000 privados de libertad enfermos, solo 8.500 de los 60.000 participan en labores de trabajo que te pueden reducir la condena. Es decir, este sistema carcelario realmente está congestionado y está creando un problema de más confrontación, odio. Es decir, a la larga eso, aunque parezca que resuelve temporalmente los problemas, crea las condiciones para que los problemas se renueven, ¿verdad? Y otro ejemplo sería la cantidad de niños que han quedado sin apoyo familiar, ¿verdad? A veces incluso en manos de los vecinos, porque se han llevado al padre o se han llevado a la madre, etc. Ya bastante problema tenemos de familias desestructuradas en muchas partes de nuestros barrios, como para que aumenten todavía y que sufran los niños. Es decir, se puede detener a la gente aunque tenga hijos, eso es evidente, pero sí hay que tener cuidado con los niños. Siempre hablamos del interés superior del menor. Es decir, no dejemos a los niños abandonados, busquemos formas de que realmente estén o en una familia sustituta o que haya seguridad de que están bien tratados y que no quedan sueltos en la calle, etcétera, los niños, ¿verdad? Hay un punto importante, creo, que es el ministro de Hacienda ha pasado un aviso a la Fiscalía General diciéndole que más de 80 millones dedicados a combatir el COVID fueron invertidos por las municipalidades en gastos no enfocados en la emergencia y pide a la Fiscalía que investigue. Son muchos millones, 80, ¿verdad? Uno puede decir también que tal vez con el control y la supresión del FODES, prácticamente algunas alcaldías se han visto demasiado urgidas de hacer cosas, pero ciertamente esa capacidad de hacer con el dinero lo que le dé la gana a instituciones del Estado sí es algo que hay que cambiar, ¿verdad? Y finalmente algo sobre el medio ambiente. Contaminación de los ríos, ha salido el LEMPA, hay que cuidarlo, es decir, la mina de Cerro Blanco en Guatemala es una amenaza permanente, se están perdiendo los bosques, hay mucha tala y ahí las responsables son las constructoras de viviendas. Entonces, regular mejor, somos un país con necesidad hídrica, con necesidad de no desertizar nuestro territorio, con necesidad de un medio ambiente sano. Los árboles son fundamentales, repoblar lugares, tener proyecto de arborización serio, creo que es importante, ojalá lo hagamos. Y por hoy suficiente, la próxima semana hablaremos fundamentalmente de Monseñor Romero. Al filo de la semana.